soy Messi de Rosario y soy la directora de OTT de MTV, bueno, hasta agosto. Así que cualquier cosa que les ocurra, pueden contar conmigo. Cualquier consulta, cualquier información que quieran pasarnos desde OTT para MTV, pueden contactar conmigo. Bueno, el día de hoy lo que vamos a tratar va a ser todo lo que tiene que ver con MTV, conocer qué es, cómo están todos quienes conforman MTV, y vamos a hablar de los estándares que se necesita para que una experiencia sea buena, lo que es algo DP, que es el delivery plan, y bueno, después firefighting, que vendría a ser como resolución, no vendría a ser como, sino que efectivamente es resolución de casos, ¿sí? Bueno, bien. Cualquier cosa que no se entienda, o como estábamos teniendo problemas con el audio, me avisan. Tienen una opción que es una manito que está arriba del chat, sería bien arriba, y me llama la atención a mí. Entonces, como podemos hablar por ahí, como no voy a estar mirando el chat, pero me pueden ir avisando. ¿Ok? ¿Te he escuchado? ¿Todo bien? ¿Fuerte y claro? Ok. Genial. Bueno. En esta, como todo en la vida, no podemos empezar como a hacer nada un objetivo. El objetivo de este summit es que ustedes se vayan conociendo bien qué es MTV, en qué consiste, cómo comunicarse con MTV, y además, digamos, esto de los 16 estándares para liderazgo, por qué son importantes, en qué consisten, efectivamente somos OTT, entonces necesitamos conocer nuestro plan de delivery, y después todo lo que tiene que ver con gestiones de casos, como para saber cómo reaccionar y no andar corriendo en círculos por la vida y morir en el intento. Lo sigo y ustedes me avisan. Esto es como brevemente, que nos vayamos entendiendo. Todos ustedes van a ser silenciados de la presentación, cosa de que pase más rápido. Y bueno, cualquier pregunta la pueden ir haciendo, la pueden echar, porque más adelante, antes de que termine la sesión, vamos a tener un espacio de preguntas y respuestas, así que no se preocupen y la van a dar. Pero cualquier cosa que sea distinta de lo que hablemos hoy, nos la pueden hacer directamente al mail de MTV, que es argentina@gmail.com. Bueno, como venimos hablando, cuando yo les haga una pregunta, por favor responderme por chat, y digamos el único medio que tenemos, y además no tengo el teléfono cerca, así que no voy a mirar cómo eso. Por favor, inscríbanse en el form para saber de qué entidad son y enviarles información extra, además del output de esta sesión. ¿Ok? Bueno, MTV corresponde a las palabras National Control Board, es un equipo permanente aquí en Argentina, y es el último cuerpo decisor a nivel nacional en lo que respecta a políticas de intercambio. Somos regulados por el cumplimiento de las
estándares y no lo hacemos así como así, sino que tenemos como focos de trabajo con lo que tiene que ver el control y gestión de casos que no cumplían con los mínimos establecidos. Somos los encargados como de actuar de intermediarios con los demás National Control Board de otros países, como saber Colombia, Brasil, etcétera. Además de lo que tiene que ver con la educación de los entes respecto a la gestión de casos, que por ejemplo hoy estaríamos haciendo un poco en este asesoramiento en implementación de planes de customer experience. Uy, ahí tengo toda la sala. Ahora le entiendo mucho a la gente que hace. Ahí Majo les dejo el link en el chat para que se inscriban y poder saber de qué días son y enviarles su información. Sí. La estructura en sí consiste de un equipo en ese momento como 4 personas. Una es la chef, que en este caso actualmente es Majo. Después tenemos una persona encargada del área de CDP, una encargada del área de CDP y una de GIP. A su vez, trabajamos con los responsables a nivel local, deciden que deberían ser, somos deberían ser responsables de CIAM. ¿Sí? El CID tiene los siguientes flujos de trabajo que tiene que ver con Fighting Support, gestión y manejo de casos, que no cumplan con los mínimos establecidos, educación y la evolución de Customer Experience Management. Para cualquier consulta, como les decía, nuestro canal de comunicación es el mail en en el caso de que escuchen un caso. La central de CIEM o el VP puede hacer el reporte correspondiente en el electrónico que ya se le va a mandar en sí. Actualmente, como les decía, nuestra HR es Majo, María José González, y ahí cualquier cosa su mail. Lo que es la directora de GCP es un gran molino de Salta, el Finance de Salta, directora de GCP soy yo, GCP o GCP de Rosario, y de directora de GIP está Flor Colombi, que es la actual GCP de Salta. ¿Ok? Acá venimos mirando. Bueno, acá arrancaríamos con algo que seguramente todos conocemos, que es el modelo de liderazgo de IOS, Leadership Development Model, LDM, y es este tipo de liderazgo el que quiere desarrollar IOS. Entonces es como nosotros queremos personas que se desarrollen teniendo conciencia de las problemáticas globales, que se enfrenten a las diversas situaciones, que estén orientados a soluciones, sean conscientes de su entorno, que sean conscientes de sí mismos, poder usar sus habilidades para sus fortalezas para fortalecer esas habilidades, a la vez que se empoderan ellos mismos, se empoderan a otros, a actuar. Entonces es un liderazgo muy específico y cómo puede sonar muy abstracto en el sentido de, bueno, sí, re lindo crear ciudadanos del mundo, crear personas que empoderan a otros, que dejan a otros actuar, pero ¿cómo exactamente se dan esas condiciones para que eso suceda o cómo estamos seguros de que eso está pasando? Entonces,
Entonces, lo que nosotros hacemos es garantizar que se den ciertas circunstancias que permiten el desarrollo de este tipo de liderazgo. Y eso tiene que ver con el inner journey y el outer journey, que es como súper wow, súper famoso, pero es súper vital de que eso esté, porque eso es lo que permite precisamente el desarrollo de este tipo de liderazgo, que es el liderazgo que quiere alguien. Bueno, ¿cómo se da este tipo de circunstancias? ¿Cómo garantizamos este inner y outer journey que se da? Con nuestros queridísimos 6 estándares. 6 estándares son los que a nosotros nos permiten tener como cierto control para que este inner y el outer journey suceda. No sé si ustedes entenderán lo mismo, pero es como muchos de estos estándares, lo que es Logistic, Job, Living, o sea, 11 de 16 estándares dependen del ético. Nosotros como OGTP seríamos como ético. Y entonces es como súper fácil pretender, digamos, como cuando las cosas no suceden, es como decir, claro, fue culpa del otro, fue culpa de ICCP, y es como, la verdad es que no, digamos, somos todos agentes, somos todos parte de esta red, de esta organización tan linda, entonces como también tenemos que sentirnos responsables de que estos 16 estándares se cumplan, estos 16 estándares existan para que esta por ejemplo la oportunidad de desarrollar este tipo de liderazgo tan particular. Por ejemplo, es como decir, una persona que no tiene dónde quedarse, una persona que no tiene garantizado un trabajo, es como es difícil que se preocupe por desarrollar liderazgo cuando tiene que preocuparse por dónde va a dormir. Entonces es súper vital que estemos todos al tanto de lo que son estos 6 estándares. Por ejemplo, los DISTIC, ahora los paso a explicar brevemente. Soy muy segura de que todos sabemos. Lo que tiene que ver con logistics tiene todo, como el nombre lo indica, tiene que ver con todo lo que es logística, documentación, la llegada, el soporte para volver a su país, digamos, esto es como uno no puede ni mandar a una persona ni traer a una persona sin darle lo mínimo indispensable para que pueda moverse, digamos, como si necesita una visa, si necesita permiso de trabajo, esta persona debe estar al tanto y es como nuestro trabajo garantizar que esta información se le brinde. Después todo lo que tiene que ver con job, es precisamente todo lo que tiene que ver con el trabajo, que la job description se adecua a lo que es lo que está haciendo en realidad, que las horas de trabajo no sean los mínimos, que no sea la duración, digamos, si nosotros le decimos a una persona que va a ir a trabajar por 6 semanas, como no podemos pretender que se quede 3 meses, se tiene que garantizar que se le va a acompañar el primer día de trabajo, se le va a brindar ayuda para hacer el cierre de experiencia y demás. Todo lo que tiene que ver con living, tiene que ver con cómo va a vivir, cómo se va a manejar, cómo ver en esos lugares, la persona debe estar al tanto de lo que es, cuánto es el costo de vida, en qué lugar va a estar trabajando, en qué lugar va a estar viviendo, y por supuesto tener un seguro, no puede viajar sin un seguro. Entonces lo que tiene que ver con experience and learning está como dividido, porque 4 de esos 5 estándares que dependen específicamente del home entity, que serían que la persona conozca el propósito de ISEC, que se les haga expectativas y esto es como vital, mínimo y móvil, si se quiere, de
no podemos mandar a una persona diciéndole que, no sé, va a trabajar en un orfanato cuando en realidad no tenemos ni idea y resulta que la práctica se hacía en una ONG con ancianos. Entonces, como ser honestos, ser súper claros y colaborar, digamos, estar en constante comunicación con el otro para así poder tener información fidedigna y hacer un montón de expectativas. Además tenemos que prepararlos para todo lo que es el show cultural, prepararlos para que puedan aprovechar su experiencia al máximo. Después lo otro que es importante, digamos, es colaborar, facilitar que haya comunicación entre el ESI que lo va a recibir y la persona. Bueno, entonces, si no cumplimos estos estándares, cualquiera de esos, no estamos entregando experiencias, no estamos entregando experiencias que cumplen estándares, no estamos entregando el liderazgo que se pueda desarrollar. Y eso es lo que digamos que eso nos deja bien, que una persona que se va y nosotros decimos sí, vas a volver pensando en las problemáticas globales, vas a volver pensando en tu entorno, en querer cambiar el mundo, vas a poder ver el impacto que haces. Si no se cumplen esos estándares, es difícil que esa persona se vaya, no es difícil que vea el propósito de AES, no tiene para comer, no tiene dónde quedarse, digamos. Entonces es como súper importante, súper imprescindible que estos estándares se cumplan. Además, como nunca vamos a poder cumplir, nunca vamos a poder dejar a la otra persona satisfecha. Lo que sería eso es como algo igualmente es muy personal, muy subjetivo, pero es como al cumplir estos ciertos estándares nos garantizamos que la persona pueda vivir una experiencia buena y empezar a desarrollar su liderazgo. Bueno, entonces, como UCCP tenemos un plan específico que nos permite cumplir con estos estándares, que sería como que nos facilitaría el cumplimiento de estos estándares para que una persona quede satisfecha con su experiencia. Lo que sería, que se toma todo el winter y se lo dividió por semana. Bueno, no necesariamente semana. Lo que sería, esta semana de mayo y la semana 3 y la semana 4 debieron haber sido semanas en las que estuvimos trabajando UPIER para preparar a la persona que se está por ir ahora en junio, lo mismo que la semana 6, que es la primera semana, para que esta persona pueda tener esa preparación, esa difusión de toda la información que nosotros a veces dejamos en una UPIER. Y en la semana 8 ya nos estamos preparando para recibir a estas personas que se fueron en las primeras semanas de mayo, en los primeros días de mayo, perdón. A la vez que seguimos trabajando con las personas que se están por ir. En julio y en agosto ya se trabaja lo que es el seminario de reintegración, como es la última semana de junio, que tiene que ver con esto que les decía, recibir a la persona, prepararla para el ser cultural de volviste, ahora que puedes ver, presentarle las oportunidades que existen dentro de AIESA. Y bueno, presentarle las oportunidades, hacer que la persona pueda sacar todo, haberle sacado todo el jugo a su experiencia y también es el momento en el que nosotros recibimos esos feedback cara a cara de su experiencia y podamos trabajar en pos de mejorar o seguir haciendo todo eso que hacemos bien. ¿Sí? Esto igual va a ir en un output, así que así que si no lo copian, no lo van a copiar, no hay problema.
se van a repetir dos. ¿Me viene entendiendo todo hasta ahora o más o menos? Estoy hablando muy rápido, me acelero. Bueno, como que me pareció importante resaltar lo que es el OPS porque es uno de nuestros touch points con los hippies y es como lo que a veces puede llegar a marcar una diferencia. Es como a veces es el momento en el que los tenemos más tiempo con nuestros hippies, entonces es como aprovechar y sacar en mayor provecho de esa instancia. Lo que sí es como este OPS está bajado desde el ENSI, es un OPS modelo, pero cada uno sabrá adaptarlo a lo que es su realidad local y demás. Es como evitar que en el OPS estén nuestros issues de lo que es soporte, la física, JD, impacto social, que las personas puedan tener un plan detallado de soporte y contacto en los distintos niveles para saber, digamos, a quién recurrir en caso de suceda algo y no quedarse ahí a la deriva porque simplemente no saben con quién hablar. Es como que uno siempre tiene como el instinto de pedir ayuda, pero como que a veces en un país extraño y como que es más difícil, entonces como siempre pensar en eso, que la otra persona va a estar sola en otro lugar y como no podemos dejarla sola. Entonces como es nuestro trabajo colaborar a que esa persona tenga un ambiente propicio para poder desarrollarse. Otra de las cuestiones que tenía que tachear era lo de las físicas, es decir, asegurar que existan condiciones propicias en el psicólogo. Seguir, procurar que la persona entienda exactamente qué es lo que va a hacer, que tengan claro cómo va a hacer su trabajo, plantear ciertos objetivos si se puede, para que la persona pueda sacar el máximo provecho de la experiencia y digamos y que ese trabajo no sea como algo más que podría estar haciendo acá, sino como realmente poder aprovecharlo. Y lo que tiene que ver con impactos sociales, como que sean capaces de reconocer el desarrollo del liderazgo mediante el linear y el autogestión, que por ahí es difícil hacerlo entender, pero es como es algo que viven todos, quieran o no, y por eso es lindo que aunque sea lo puedan reconocer para lo mismo, poder aprovecharlo al máximo y poder sacarlo lo mejor de su experiencia. Cualquier duda que tengan respecto a lo que es, se lo pueden preguntar a Cata, nuestra MCP, o a Imanolo, nuestra MCP Violeta. Ellos van a poder responderle muchísimo mejor que yo todo lo que tiene que ver con OPS. Y tiene materiales que preguntas. Bueno, vuelvo a ver. Lo que, como esto viene de la mano con el plan, ¿qué permite el plan? Permite que, como pasó con, digamos, ICBP tuvo un buen deslieve en el verano, porque ellos aplicaron un plan de deslieve y lo aplicaron como al pie de la letra. Entonces casi no tuvieron problemas y cuando lo tuvieron como que pudieron solucionarlo muy rápidamente. Entonces, al tener en cuenta este plan, nos permite que sea más fácil que todo se resuelva, digamos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer como CP? Bueno, empezar por cumplir este plan, pero a la vez poder
Hola, ¿se escucha ahora? Sí, quité el micrófono. Bueno, no sé cuándo queda, que regreso. Lo que les estaba diciendo era que es como súper importante que estemos implementando este plan porque nos va a permitir ser súper orientados a soluciones, porque es lo que tenemos que hacer, y también como que nos va a permitir tener como deadline claro de cuándo las cosas se tienen que cumplir, digamos. Sabemos que una persona tiene 6 semanas para cumplir, digamos, para tener su experiencia, es como no podemos ir demorando las soluciones de las cosas porque 6 semanas se pasan volando. Entonces, como ser conscientes de eso, digamos, este plan nos va a permitir ser conscientes de eso. Bueno, entonces, una de las cosas que se tiene en cuenta, que este plan también nos permite, es saber tanto de lo que tiene que ver con esto de manejo de casas, tener en claro cómo tiene que ser la gestión. Tenemos 4 niveles de gestión de casas: un nivel interno, un nivel local, un nivel nacional y un nivel internacional. Lo que tiene que ver con el nivel interno, como el IP Manager o el PM Manager, bueno, en este caso el IP y el IP Manager tratan de solucionar las cosas, es como más que nada en esta instancia lo que se hace con el CD ha sucedido, pero que es solucionable dentro de lo que es el nivel interno, digamos. Se puede solucionar dentro de un nivel. Lo que tiene que ver con el nivel local tiene que ver con hablar del CIALC o del CIALC o del IPI. Esto se hace cuando el IP Manager y el IP no pudieron solucionar el problema, entonces como recurren al su IP. Como el primer paso se resuelve dentro de las 24 horas y esto tarda un poco más, se pasa a lo que es el nivel 2. Lo que tiene que ver con el nivel 3 ahí interviene el CD y el IP Manager envía un pedido de ayuda, de intervención al NCD, y el NCD es responsable de ayudar a que el caso se resuelva. En esta instancia, el NCD es responsable de hablar, de ser como el intermediario entre ambos entities. Es como súper importante que siempre haya una comunicación fluida entre las entidades para digamos, garantizar que la eficiencia y la rapidez en la resolución de casos. En el caso internacional es como súper rojo, súper alerta grave, porque quiere decir que en sí considera que no puede resolver el caso por sí solo, entonces necesita enviar a que el caso a ICD. Y en este momento es como necesitamos de todas las pruebas posibles, necesitamos, por ejemplo, no sé, cada mail que se envió, cada conversación de WhatsApp que se dio, los documentos, como se arcan, permiso de trabajo, visa, carta de invitación, todo, para, digamos, estar lo más, como tener todas las pruebas a disposición para poder llevar a cabo un caso en sesión. Entonces, como para resumir, tenemos como el flujo de las casos. Tenemos un caso, por ejemplo, y en el
ayer buscando una solución. Si solucionó, genial, tenemos un inicio feliz, sigue con tu práctica. Si no se solucionó, entonces